Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Valentina y soy la profesora del taller de teatro para adultos y adultas mayores que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. Les quiero dar la bienvenida a nuestra clase virtual número 12. Espero que estén muy bien y les quiero contar que en esta clase vamos a trabajar la construcción de personajes a partir de la interpretación y análisis de monólogos. Como se pudieron dar cuenta, las clases pasadas estuvimos trabajando con diálogos, es decir, con una conversación entre los personajes. Pero ahora nos vamos a meter en el mundo de los monólogos y vamos a ver cómo construir personajes, cómo analizar personajes a partir de, valga la redundancia, un monólogo. El contenido de esta clase es el siguiente. Primero vamos a hacer una diferencia entre un monólogo y un soliloquio. Y luego vamos a leer y analizar un monólogo, brevemente, por supuesto, un análisis muy breve, una breve contextualización, es decir, unas circunstancias dadas. Podemos también conversar de los objetivos de nuestro personaje, vamos a hablar un poquito de cómo es este personaje y luego vamos a leer el monólogo. Bueno, para que ustedes se sientan más cómodos y cómodas en esta clase, les voy a pedir que tengan a mano papel y lápiz, lo más importante. También ropa cómoda, eso es muy importante, porque si bien esta clase no vamos a movernos tanto, no vamos a hacer un entrenamiento tan físico, sí es importante que ustedes se sientan bien, cómodos con lo que tengan puesto en caso de que quieran, no sé, a lo mejor levantarse, caminar, moverse un poquito. Ustedes me entienden. Y también muy importante esto, lentes para leer, porque hoy día vamos a leer. Les quiero contar que si se fijan en los comentarios de este video, en los comentarios de la publicación de la clase abajito donde dice comentarios, ustedes van a poder encontrar distintos monólogos que yo les voy a dejar para que ustedes realicen la actividad que yo les voy a dar al final de esta clase. Entonces ahí se los voy a volver a recordar, pero para que desde ya lo vayan viendo, aquí abajo en los comentarios del video hay hartos monólogos, hay enlaces también a obras completas que tienen monólogos y aquí ustedes pueden acceder y leer todos los monólogos que ustedes quieran y elegir el que más les guste para trabajar. Pero vamos a partir por el principio, no nos vamos a adelantar tanto. Y muy bien. Si tienen ya el papel y lápiz, la ropa cómoda y los lentes para leer, les voy a pedir que se sienten cómodos en algún lugar, porque vamos a empezar nuestra clase. Bien, nosotros cuando nos encontramos con un texto como el de Chañarcillo, el texto presenta diálogos entre los personajes, es decir, que entre ellos van conversando, es como una conversación, es decir, yo te hablo, tú me respondes, y así, acción y reacción. Es decir, que el personaje va reaccionando al estímulo de un otro que está afuera. Por supuesto, siempre, como ya muy bien sabemos, permeado por sus propias circunstancias dadas, por sus deseos, sus objetivos, sus secretos y sus formas de ser. Al final el personaje siempre se va a permear por un estímulo externo, pero también influye mucho cómo sea este personaje en su mundo interno, en su psicología, en sus secretos, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en que hay personas, en que estos diálogos en las escenas se producen por el estímulo de otro, tenemos que pensar también que a veces hay grandes momentos de texto en que un personaje no responde al estímulo de un otro, sino que de alguna manera está teniendo una reflexión que viene desde su mundo interno, una reflexión consigo mismo, es decir, una reflexión que podríamos llamar existencial. Entonces, cuando este personaje se encuentra solo y cae en cuenta de sus circunstancias dadas, se da cuenta cómo ha sido su vida, se da cuenta de lo que le está pasando, se da cuenta de lo que verdaderamente quiere y quizás no puede lograr, ahí este personaje empieza a hablar consigo mismo. Empieza a decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué es esta vida? Por ejemplo, yo eso lo estoy inventando, pero es solo un ejemplo. Pero el personaje se empieza a cuestionar cosas en soledad, consigo mismo. Y todo este estímulo de diálogo, podríamos decir, o todo esto que lo estimula a hablar, viene de un
proceso interno, es decir, se encuentra solo consigo mismo, hablando y cayendo en cuenta de las decisiones que tiene que tomar para cumplir sus objetivos, o cayendo en cuenta de lo que le ha estado pasando a lo largo de su vida y que nunca ha sido capaz de ver. Y en este momento, como decíamos en otras clases, este momento es tan especial porque podemos verlo en esa lucidez, en ese hablar consigo mismo. Esto que les estoy contando no es un diálogo, ¿no es cierto? Porque si fuera un diálogo estaría hablando con otra persona. Pero tampoco es un monólogo, es un soliloquio. Y como su nombre lo dice, soliloquio, quiere decir que el personaje habla solo, en soledad. Como les decía, viene este estímulo de adentro y él lo piensa. Es como cuando uno habla sola pensando en voz alta. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a veces yo hablo en voz alta, como que pienso en voz alta. Y trato de aclarar mis ideas verbalizándolas, pero para mí misma. Entonces podríamos decir que el ejercicio del soliloquio es esto. El soliloquio es un monólogo, es decir, un texto de una sola persona, pero para sí misma. Es decir, en diálogo consigo misma. Es un pensamiento hablado, podríamos decir. Entonces, ese es un soliloquio. El famoso texto Ser o no ser de Hamlet es uno de los soliloquios más famosos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es un soliloquio el de Hamlet? Y sí, lo es, porque Hamlet se encuentra solo en medio de esta reflexión. Se encuentra solo, habiendo tomado conciencia de la fatalidad de su vida, habiendo tomado conciencia de dónde estaba parado, habiendo tomado conciencia de que en el fondo todo el mundo a él lo estaba tildando de loco, y él se estaba preguntando, bueno, pero entonces, ¿quién es el verdadero loco si yo soy aquí el único que se da cuenta de la verdad? Y en este ser o no ser de Hamlet, que es tan famoso, él presenta su duda existencial ante el público en soledad. Por eso es un soliloquio. Entonces ustedes vayan acordándose ahora de repente esos momentos en que cada uno de ustedes está en sus casas y que se pone a reflexionar. ¿Qué pasaría si esas reflexiones yo me sentara y las dijera todas en voz alta? ¿Se transformaría en un soliloquio quizás? Es interesante hacer ese ejercicio, pero esa es una próxima tarea que ya les voy a dar. Pero solamente se los menciono para que vayan tomando conciencia de cómo el soliloquio puede aparecer también en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué pasaría si yo tengo un pensamiento tan fuerte que no me puedo quitar de la cabeza y decido, ok, lo voy a decir en voz alta? Se transforma en soliloquio, pero ahora ¿qué pasa si a ese pensamiento en voz alta yo le doy un lugar en mi casa? Una silla, una luz, un momento de la tarde, una emoción, al tiro se vuelve una escena teatral. Entonces pasa de ser un pensamiento hablado cotidiano a una puesta en escena de un soliloquio que cada uno o una de ustedes puede haber recogido de las circunstancias que cada uno y una está viviendo, ¿cierto? Porque el soliloquio también tiene mucho que ver con eso, con la circunstancia que yo estoy viviendo. Bueno, en realidad todos los textos teatrales tienen que ver con las circunstancias, como lo habíamos estado hablando. Es muy importante saber cuáles son para entender cómo analizarlo y cómo acercarnos a un texto dramático o al análisis y a la construcción o la interpretación de un personaje. Por esa parte tenemos el soliloquio. Ahora vamos a conversar del monólogo. Entonces, ¿qué es un monólogo? Se preguntarán ustedes. Si miramos un texto y me encuentro que hay un personaje hablando solo, digo, bueno, ¿es soliloquio o es monólogo? Ahí está la pregunta. Es monólogo en tanto que vemos un diálogo, puede haber un monólogo entre medio de un diálogo también. Una escena no tiene que ser completamente un monólogo o completamente un diálogo, ¿sí? Pueden oscilar de un momento en otro. ¿Por qué? Porque el monólogo, en el fondo, es un gran texto que dice un personaje, pero a diferencia del soliloquio, el monólogo yo se lo puedo estar diciendo a otro personaje. En el fondo lo que define el monólogo como tal es la cantidad de texto que este personaje enuncia solo. Es como cuando uno está conversando con alguien y de repente uno no deja de hablar, expone todas sus ideas, le cuenta a esa otra persona todo lo que le pasa o se expresa frente a una multitud. Eso podría llegar a ser un monólogo de la vida cotidiana.
Pero en el teatro, claro, el monólogo en el fondo es esta gran cantidad de texto atribuida a un personaje que puede surgir en medio de una escena, puede venir a causa de algo. O también hay escenas que son monólogos solamente. Y también son monólogos de un personaje solo. Entonces, ¿eso no será soliloquio? No, no es soliloquio. ¿Por qué? Porque como les dije antes, el soliloquio es una corriente de pensamientos yo conmigo mismo solo. Pero a veces hay personajes que rompen esta cuarta pared entre el público y el escenario y le hablan al público. Le hablan al público como si fueran ciudadanos de Atenas. Le hablan al público como si fueran guardias de Grecia, por ejemplo, que vienen a buscar a las troyanas para llevárselas. Le habla al público como si fuera un personaje o una masa de personajes más. O, en el teatro más contemporáneo, le habla al público sabiendo que son espectadores que me están escuchando. Entonces, este monólogo siempre tiene un interlocutor. En el soliloquio, el interlocutor soy yo. Es el espacio, soy yo con mi pensamiento. Es como estar en una burbujita. En cambio, en el monólogo, el interlocutor está afuera. Yo apelo a la otra persona, apelo al público, apelo a los ciudadanos de Tebas, como les estaba diciendo, o apelo a mi compañero o compañera de escena, que sería en el fondo el otro personaje de la escena, pero que en este momento yo estaría teniendo la mayor cantidad de texto, ya que estaría ejecutando mi monólogo. Entonces, para entender un poquito más qué es un monólogo, yo les voy a dar un ejemplo. Les voy a leer una escena de una obra que se llama Las Troyanas. Y Las Troyanas, para que entendamos un poquitito las circunstancias dadas de esta obra, es una escena que relata, Las Troyanas es una obra de Eurípides. Eurípides es un filósofo, poeta griego de el año 400, esta obra es del año 400 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de teatro clásico. Y la gracia del teatro clásico, a mi gusto, es que pese a lo alejado que está a nosotros de años, si podríamos decir esto, está súper alejado de lo que nosotros somos, de nuestra realidad, incluso de nuestros países. Esto es otra cultura, no tiene nada que ver. No es así, porque siempre en el teatro se han tratado temas que trascienden el tiempo. Por eso también nos parece tan interesante. Y por eso también yo les traigo hoy este texto que es Las Troyanas, que también lo van a encontrar abajo en los comentarios, como les decía al principio, van a encontrar también este texto. Bueno, Las Troyanas es una obra que narra las consecuencias de la guerra de Troya. La guerra de Troya es una guerra que tuvieron los griegos contra Troya, valga la redundancia, Atenas contra Troya, en la que Troya fue brutalmente vencida en esta guerra. Y como todos más o menos nos podemos imaginar, esta guerra tuvo consecuencias terribles. Entre ellas, la muerte de todos los hombres troyanos. O sea, todos los hombres troyanos desaparecieron y era una orden que tenían que desaparecer. O sea, no podía existir heredero alguno, de el poder de Troya, de su historia. No puede continuar Troya. Entonces fue absolutamente eliminado, considerando a los hombres como el legado. Y al mismo tiempo, las mujeres troyanas fueron tomadas como esclavas, algunas como esclavas, otras como esposas a la obligación, y otras como sirvientas, y también algunas de ellas fueron asesinadas, y por supuesto pasaron por todo tipo de vejámenes de la guerra como violaciones, maltratos, etc. Entonces, ese es el contexto de esta obra. Podríamos decir que esa es la gran circunstancia dada. Nosotros abrimos este texto y nos encontramos al tiro con que la guerra ha terminado, Troya ha perdido, y esto está situado en Troya. Entonces, en el fondo es la perspectiva de las mujeres cuyos hombres fueron a la guerra y perdieron. Esta es la perspectiva de las mujeres, lo que ellas viven en la isla una vez que llegan todos los soldados griegos a buscarlas, a asesinar a sus hijos, a tomarlas como esposas, a tomarlas como esclavas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto nos enfrentamos al tiro en la obra. Apenas
se van a dar cuenta inmediatamente. Entonces esa es la gran circunstancia dada a las troyanas, ¿no? Una gran guerra, una posguerra. Inmediatamente después de la guerra, esto es lo que ocurre. Una ciudad completamente en llamas, destruida, caída, en donde las mujeres salen de a poco a ver qué pasó. ¿Dónde están sus maridos, sus hijos, sus padres, sus hermanos? De eso se trata esta obra. Personalmente es una obra que a mí me gusta mucho, entonces por eso también les voy a presentar esta escena. Esta es una escena que la voy a leer, no la voy a leer entera, pero es una escena de aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, que la elijo también porque tiene un lenguaje que es distinto, es un lenguaje del teatro antiguo, que al tiro nos hace ponernos en otra disposición a hablar. Pero lo que yo les voy a pedir es que una vez que yo la lea, ustedes la vuelvan a mirar y traten de ir bajando estas palabras tan elevadas a una expresión un poquito más simple, que lo transformen esto en sus palabras, un poquito más coloquial. Y también que jueguen con el lado clásico, valga la redundancia, y el lado clásico más bajado, coloquial. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Voy a leerles esta escena, que tiene inserto 2 monólogos de cada uno de los personajes. Y después, ustedes van a poner aquí abajito en el link, donde diga Las Troyanas, escena Taltibios Andrómaca. Ustedes van a hacer clic y les va a aparecer. Entonces las van a poder ir leyendo complementariamente. Y al final les voy a pedir que se tomen del monólogo o de Taltibios o de Andrómaca para tratar de interpretarlo, es decir, empezar a relacionarse con esas palabras, a ponerse en esas circunstancias y a decirlo. Nosotros ya analizamos el monólogo juntos, entonces no vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con Chañarcillo, que fue de hacer una ficha de cada personaje. Por supuesto que si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero yo lo único que les voy a pedir es que al final de esta lectura, al final de esta clase, ustedes vayan a este texto, tarea número 1 podríamos decir, vayan a este texto de Las Troyanas, lean la escena y luego se atrevan a interpretar uno de estos 2 monólogos. ¿Ya? Ese va a ser el primer desafío. Entonces la escena dice así. Taltibios, se acerca Andrómaca. Taltibios es un soldado griego, ¿ya? Él viene de Atenas. Y Andrómaca es una mujer troyana que es nuera de la reina de Troya. Es decir, su marido Héctor es hijo de la reina, es un príncipe. Entonces ese es el estatus que tiene esta mujer. Es la esposa de un príncipe, madre de un heredero. Entonces, Taltibios le dice, no me odies. Le voy a poner color ya, porque hay que ponerle color. Taltibios, no me odies. Andrómaca. ¿Qué? Taltibios. No soy más que un mensajero. Con pena te comunico las nuevas decisiones de mis amos. Andrómaca. Habla claro. Diríase que te da miedo. Taltibios. Tu hijo. Andrómaca. ¿Nos separan? Taltibios. En cierto modo sí. Andrómaca. ¿No tendremos el mismo dueño? Ahí ella le pregunta en el fondo si los van a separar, si a su hijo se lo van a llevar a otra casa y a ella a otra, porque él la está viniendo a tomar prisionera, recordémoslo. Taltibios. Él no tendrá dueño alguno. Andrómaca. ¿La abandonáis aquí? Taltibios. Quisiera no hacerte sufrir. Andrómaca. No necesito tus pudores. Termina tu trabajo, lacayo. Taltibios. Van a matarle. Pausa. Andrómaca abraza estrechamente a su hijo y le mira. Taltibios continúa con precipitación. Es Ulises. Ha dicho ante la asamblea de los griegos, si dejamos con vida al príncipe heredero de Troya, al hijo del poderoso Héctor, vamos al encuentro de grandes dificultades. La asamblea le ha dado la razón.
No le abraces tan fuerte. Dámelo. Ella se resiste y se aparta. Vamos, Andrómaca, dámelo. ¿Qué puedes hacer? Tu ciudad y tu marido desaparecieron de la tierra. Tú estás en nuestro poder. ¿Será menester arrancártelo? ¿Crees que el ejército griego no es capaz de habérselas con una mujer? Inclínate ante las órdenes. Se digna en la desdicha. ¿Qué habrá que hacer, oh grandes dioses, para que nos dejes tomar ese niño? Escucha, no atraigas sobre ti el odio, o quién sabe, la vergüenza. Si irritas a los militares, dejarán su cadáver a los buitres. Si cedes, acaso te permitan enterrarle, y nuestros generales te considerarán con ojos benévolos. Ese es el monólogo de Taltibios, el soldado griego que viene a quitarle su hijo a Andrómaca. Entonces él le dice ahí todo lo que está pensando, es un gran monólogo, un gran texto de él, pero se lo dice a Andrómaca. Por eso se define como un monólogo cortito dentro de una escena. A diferencia de otras escenas que son de un monólogo, que son 4 o 5 páginas de todo el rato un personaje hablando, o incluso obras completas en que es solamente un personaje hablando. Bueno, pero para volver a la obra, este es Taltibios. Andrómaca le responde, a él y a los soldados: no le toquéis, os lo daré ahora mismo. Chiquillo mío, me vas a dejar. Vas a morir. ¿Sabes por qué? Tu padre era demasiado grande. Sus virtudes serán la causa de tu muerte. El año pasado me mintieron. Dijéronme que llevaba en el vientre al futuro rey de Asia, el de las bellas mieses, y di a luz a una pobre víctima. He dado a los griegos un mártir. ¿Lloras? ¿Te agarras a mis ropas con los deditos crispados? ¿Acaso adivinas tu suerte? Bruscamente: sal de la tierra, Héctor. Vuelve a tomar tu lanza. Aplástalos. Salva a tu hijo. No vendrá. Está muerto. Estamos solos, querido hijo. Los dos, tesoro mío. No soy muy fuerte y no podría resistirles mucho tiempo. Te van a llevar. Te arrojarán desde lo alto de la muralla de cabezas. ¡Ah! Ahí grita, no voy a gritar, pero ahí grita. ¡Ah! Cuerpo querido, todavía vives y hueles tan bien. Lo besa. Estaba orgullosa cuando te amamantaba. Si hubiera sabido, hubiese preferido ahogarte al nacer. Con estas manos, al abrazarte. Abrázame, aprieta fuerte, aplasta tu boca contra la mía. Hombres de Europa, despreciáis a África y Asia, y nos llamáis bárbaros, creo. Mas cuando vanagloria y codicia os lanzan sobre nosotros, saqueáis, torturáis, asesináis. ¿Dónde están los bárbaros entonces? Y vosotros, los griegos tan orgullosos de vuestra humanidad, ¿dónde estáis? Os lo digo, ni uno de nosotros hubiese osado hacer a una madre lo que hacéis conmigo, con la tranquilidad de la buena conciencia. Bárbaros, bárbaros, miserables, matáis a mi hijo por causa de una ramera. Caiga toda la vergüenza sobre mí, que no tengo fuerza para proteger a mi hijo. Y malditos sean los hijos de Ulises. Ese es el monólogo de Andrómaca, que le habla a su hijo, le habla, porque en un momento Taltibios le habla en su monólogo completamente a ella, pero Andrómaca en este monólogo le habla a los guardias de Europa, por una parte, a los soldados griegos, no a los guardias de Europa, a los soldados griegos, y por otra parte le habla directamente a Taltibios, y luego le habla a su hijo, y luego le habla a su marido muerto. Entonces, si se fijan, este monólogo tiene un montón de interlocutores. Ella va cambiando a los soldados, a su hijo, a su esposo muerto, a los dioses al frente, de nuevo a los soldados. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes, yo les voy a dejar este link acá abajito, como les decía, para que ustedes accedan a esta obra y
lean nuevamente esta escena. Yo les voy a indicar la página exacta para que ustedes vayan a esta escena, la lean y se lancen a interpretar cada uno de estos monólogos, que si bien está en un idioma que podríamos decir clásico, antiguo, con palabras un poquito más complejas, les voy a pedir que se lancen a decirlas. La idea es que ustedes se tomen de Taltibios o Andrómaca para luego leerlos e interpretarlos. Si bien aquí nosotros ya conversamos un poco cuáles son las circunstancias dadas generales de la obra, cuáles son un poco los sentimientos de cada uno de estos personajes, ¿cierto? Taltibios como un soldado griego que viene de Atenas a arrancarle un hijo a una madre para luego matarlo, y le tiene que dar esa información a esta mujer Andrómaca. Y por otro lado tenemos a Andrómaca, que en el fondo ha sufrido todos los vejámenes de la guerra. Y sin ir más lejos, el punto más álgido de este vejamen es entregarle a su hijo a los soldados para que lo maten. Entonces, lo que les voy a pedir es que en el link que yo les dejé acá abajo, les voy a aclarar la página, por supuesto, ustedes vuelvan a leer esta escena, como les decía, se tomen de uno de estos dos personajes y descubran cuáles son sus acciones, cuáles son sus circunstancias, un poquito como hacer la misma ficha de personajes que hicimos en la clase anterior, que tiene que ver con anotar sus objetivos, construir su mundo interno, por un lado, como con objetivos, circunstancias dadas, y qué tipo de acción es la que realiza en esta escena, una acción simple, con obstáculo o con resistencia. Entonces así van a ir clarificando un poquito el mundo interno, y cuando eso lo tengan claro, les voy a pedir que ahora lo piensen como en el mundo externo, cómo se ve el personaje, cómo camina, qué tipo de voz tiene, qué tono tiene, cómo habla, cómo dice lo que dice, etc. Entonces, tomando un poco el análisis que hicimos en conjunto en esta clase, y una vez que ustedes le vuelvan a dar una lectura más a la escena y aclaren estos puntos, se lanzan a interpretarlo. Primero con las palabras que salen en estos monólogos, y luego se pueden permitir cambiar palabras de este lenguaje griego traducido al español, pero que es un lenguaje antiguo del teatro clásico, lo pueden traducir de una manera más coloquial. Bueno, esa ha sido nuestra clase número 12, espero que les haya gustado y nos vemos próximamente en la clase número 13 para seguir avanzando en la idea de la distinción de soliloquios y monólogos en la interpretación de personajes a partir de textos dramáticos, para luego pasar a nuestra propia creación de monólogos y soliloquios y personajes. Les mando un abrazo grande y espero que estén muy, muy bien.